Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña guía de actuación frente al coronavirus. Yo me presento, mi nombre es David, soy el director y formador de Dame Formación y este curso o taller lo hago a través de una solicitud que hemos tenido del Ayuntamiento de Pola de Gordón. Nos gustaría haberlo podido impartir de manera presencial, pero por las circunstancias que existen, no nos queda otra que adaptarnos y tener que hacerlo de manera virtual, mediante esta videoclase. Bien, antes de comenzar, quiero indicaros que este pequeño taller va enfocado sobre todo a la autoprotección y luego lo que es a la desinfección y limpieza de los distintos espacios municipales. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Tener en cuenta que este tipo de virus todavía es bastante desconocido, aunque ya andan detrás de una posible vacuna o cura, un antiviral en definitiva, pero es cambiante, puede mutar. Tener en cuenta que hace 20, 25 días estamos hablando de que afectaba solamente a lo que son a los más mayores y ya hemos conocido casos de que el rango de edad entre los 40, 55 también pueden ser un cierto grupo de riesgo, sobre todo si tienen algún tipo de afección que a lo largo de este curso o taller, llamarlo como queráis, vamos a tener. Entonces, ya entrando en materia, ya os voy a decir los 4 puntos que vamos a tocar, que es el coronavirus, los riesgos de contagio y sintomatología, perdonar, la actuación ante un posible caso de contagio y luego el protocolo de actuación y limpieza, que sí es verdad que estos dos últimos puntos, tanto el tercero como el cuarto, tenemos que tener en cuenta que son cambiantes, ¿vale? Porque las actuaciones van variando un poco. Tener en cuenta, por ejemplo, en la actuación del posible caso, cuando hablemos o lleguemos a ese punto, veremos que dependiendo del rango de edad y de una serie de características, la manera de actuar de la enfermedad puede ser distinta. Y en el último caso, tener en cuenta que se están descubriendo más cosas de este virus, entonces nos vamos a centrar en distintos tipos de superficies y demás, que va a estar apoyado mediante un vídeo que también viene incluido en este pequeño curso, en este pequeño taller, en definitiva. Bueno, pues sin más, vamos a empezar y empezamos hablando, lógicamente, primero hay que conocer al enemigo, ¿vale? En este caso, este tipo de virus, para luego poder combatirlo. Entonces, el coronavirus no deja de ser un virus de la familia, como puede ser de la gripe o el SARS, pero este virus estaba solo en animales y no se sabe muy bien por qué, aunque hay ciertas teorías, ha llegado a las personas y esto ha producido ese excesivo contagio que ha acabado produciendo esta pandemia mundial que ahora mismo estamos padeciendo. Entonces, hay que decir que este virus no deja de ser como una gripe común, pero que en función de cómo te pille el sistema inmunológico, con defensas bajas, o tenemos alguna afección pulmonar, cardíaca, renal, etcétera, puede llegar a ser más grave la enfermedad contraída por este virus. A continuación, lo que os voy a dejar es un pequeño vídeo de introducción para que veáis las 3, 4 preguntas más importantes sobre el coronavirus y que sepáis un poco más de este virus para luego poder actuar mejor contra él. ¿Qué es el coronavirus, el nuevo coronavirus COVID-19? Los coronavirus son virus que habitualmente afectan a los animales y en algún momento pueden pasar de los animales a las personas. Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ha afectado a las personas. Se detectan por primera vez los primeros casos en China, en diciembre del 2019, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan. En este caso, hemos visto que da lugar a una enfermedad que se ha denominado COVID-19.
¿Qué síntomas tiene? ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta? Los síntomas, la mayor parte de las veces, más del 80%, son síntomas leves. Fiebre, tos, dificultad respiratoria. En un pequeño porcentaje de casos puede dar lugar a cuadros clínicos más graves de neumonía, insuficiencia respiratoria, incluso a veces podría llegar a la muerte, pero son los menores casos. Las personas que pueden tener estos casos más graves son personas que o bien son mayores o bien tienen alguna patología previa como enfermedades cardíacas, respiratorias o los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son las vías de transmisión del coronavirus? Este tipo de infección por este nuevo coronavirus se transmite a través de las gotas respiratorias de una persona que presenta clínica de infección respiratoria. Esas gotas pueden llegar hasta otra persona cuando el enfermo tose, estornuda, habla, y esas gotas pueden llegar a una distancia entre 1 y como máximo 2 metros. Otra forma de transmisión es por el contacto indirecto de objetos o superficies que estén contaminadas con esas secreciones respiratorias de un paciente que nosotros tocamos con nuestras manos y que nos las llevamos con nuestras manos a la cara, ojos, nariz o boca. ¿Qué puedo hacer para prevenir el contagio? La forma más importante para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias, incluido este nuevo coronavirus, es la higiene de manos. Hacer un lavado frecuente de higiene de manos, bien con agua y jabón, o si no lo tenemos disponible, con las soluciones hidroalcohólicas. ¿Sirve de algo el uso de mascarillas en la población general? En la población general no debe utilizar mascarillas. Los que tienen que utilizar las mascarillas son los enfermos. Utilizar mascarillas, si no se utilizan bien, puede suponer un riesgo, además de poder desabastecer de mascarillas cuando realmente son necesarias y no podamos utilizarlas. Y aparte de que no debemos utilizar de forma general las mascarillas, es importante las medidas de higiene respiratoria. Cualquier persona que tenga una clínica de infección respiratoria debe tener en cuenta que no hay que toser sobre las manos, utilizar pañuelos desechables y, si no se disponen, utilizar el codo para toser sobre el codo. Y por último, si creo que puedo tener coronavirus, ¿qué debo hacer? Una persona que tenga una clínica respiratoria y tenga un antecedente de viaje a un país donde se ha demostrado que hay transmisión comunitaria del virus o que ha tenido contacto con un caso confirmado en los 14 días posteriores al regreso del viaje o al último contacto con un enfermo, lo que debe hacer, puesto que la mayor parte de las veces son síntomas leves, es llamar a un teléfono que está habilitado específicamente para dar información de este tipo, que es el 900-222-000, y ahí le indicarán qué es lo que tiene que hacer y, si cumple algún criterio, le indicarán las medidas más adecuadas a su caso. Tomando un poco lo que estaba comentando en el vídeo y por resumir, en función de los rangos de edad tendremos distinta sintomatología. Entonces, los síntomas más comunes que vamos a encontrarnos en el COVID-19 va a ser fiebre, tos y sensación de falta de aire, y luego en algunos casos se ha detectado incluso un dolor abdominal y diarrea, siendo los casos más graves aquellos que además pueden causar neumonía, fallo renal y en estos casos, por desgracia, la muerte. Aunque yo os comento, ya os digo, que estos son los menores casos. Si estáis estos días atentos un poco a la televisión, las estadísticas que están dando, estamos hablando que vamos por encima de los 12.000 casos y no llegamos a los 600, a las 600 defunciones, a las 600 muertes. Esto quiere decir que estamos por debajo de un 8% en lo que sería la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Bien, aquí sí quiero recalcaros una cosa. Como veréis, os indico que los casos más graves ocurren en las personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad, bien sean coronarias, pulmonares o problemas inmunes, ¿vale? Entonces, aquí sí que se están tomando medidas. De hecho, hasta hace 3, 4 días no se estaban tomando y ahora ya por recomendaciones y por prevención ya se están haciendo, y es que los trabajadores o aquellas empresas que su plantilla de trabajadores cuenten con personas por encima de los 58 años, le están recomendando guardar cuarentena en casa por el riesgo de exposición que pueden tener a esta enfermedad. Si a ello le sumamos
algún tipo de los problemas que hemos comentado anteriormente, incluso los rangos de edad por debajo de los 55, entre los 48, 50, 55 años, si tiene algún tipo o algún rasgo de esta enfermedad, también se está recomendando guardar ese reposo en casa para evitar entrar en contacto con este tipo de virus. Pero ya os digo que en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, la enfermedad se pasa como la típica gripe. Bien, ¿de qué manera se puede adquirir la infección? Esto sí que me gusta hacer un pequeño inciso, si me lo permitís, sobre lo siguiente. Vamos a ver, hemos dicho, como comentaba el vídeo, se puede transmitir por gotículas, al estornudar, al toser, entonces hay que guardar esa distancia, es cierto. Hablan de 1 metro, yo recomendaría entre 1,5 metros, 2. Y también tener en cuenta que podemos contraer la enfermedad al estar en contacto con ciertas superficies en las cuales haya deposición de ese virus. Por ejemplo, como puede ser un pomo de una puerta, una llave de la luz y similares, ¿vale? Pues las típicas barandillas son en las escaleras mecánicas, en las cintas, en cualquiera de estos lugares puede haber deposiciones de ese virus, encontrarnos esos virus, con lo cual, aunque sea una pequeña carga viral, podemos llegar a sufrir los síntomas o el coronavirus. Tener en cuenta que acabo de hablar de carga viral porque en función de la carga viral del virus, donde se encuentre, la enfermedad nos puede atacar más o menos. Es uno también de los factores y una de las estadísticas que también se están dando y se están conociendo en los últimos días. ¿Qué quiero decir con lo de la carga viral? No es lo mismo que nos caiga una gotícula en la cara que pasemos o toquemos un pomo 5 horas después de que lo haya tocado una persona que haya podido sufrir o que tenga esa infección o contagio de ese virus, ¿vale? Aunque luego os lo voy a desgranar, os lo voy a dar más migado después. Entonces, vamos a decir como norma general que la contagiosidad depende de la cantidad de virus en las vías respiratorias. Entonces, esas secreciones que se emiten al estornudar o toser pueden transmitir por el aire ese virus, pero a un máximo de 1,5 metros, 2, no más. Fuera de ese rango es prácticamente imposible, por no decir nulo, que ese virus nos llegue a contagiar. Llegamos a coger ese virus. De ahí la regla de ese 1,5 metros, 2 metros de separación y por lo que estábamos diciendo del tema del uso de las mascarillas. Vamos a ver, las mascarillas realmente las debería de utilizar las personas que ya sufren esa contagio-infección. Como se indicaba en el vídeo y lo vamos a reforzar luego en las siguientes imágenes, realmente nosotros con tener una extrema higiene de las manos, limpiando bien las manos y luego desinfectándolas, no deberíamos de tener problema de ningún tipo. ¿Cómo podemos detectar ese virus? Vamos a ver, tener en cuenta que estamos hablando que los periodos de incubación van de 3 a 12, 14 días. Entonces, lógicamente no hay un tratamiento para ello específico, sino que es de amplio espectro, disculpad, es de amplio espectro. Entonces, con codeína y paracetamol es lo que están recetando para combatir el virus. ¿Por qué? Porque lógicamente no deja de ser una mutación de una gripe, con lo cual ya os podéis imaginar pues los dolores articulares, cabeza, vómitos, diarrea, malestar general, falta de aire, pues lo que os van a dar es, para intentar sentiros mejor, pues va a ser eso, codeína y paracetamol, básicamente. Con lo cual no existe todavía, o a día de hoy, un tratamiento efectivo 100% contra este tipo de virus. Entonces no tenemos un antiviral para este virus, con lo cual tenemos que intentar prevenir y responder de la mejor manera posible, que es con el conocimiento y la prevención y la protección para evitar contraer este virus. Importante. No llamar al 112 en caso de que presentéis este cuadro sintomático. Para ello hay un número específico que en Castilla y León es el 900-222-000. Entonces,
este teléfono está disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Llamáis y ellos ya os indican el protocolo a seguir, si os tenéis que acercar al centro médico o si es, como se han dado casos, equipos que se desplazan a los domicilios de esos posibles afectados para ver si realmente tienen o han contraído esa enfermedad, ¿vale? Así que quedaros con el 900-222-000. Bien. Vamos a hablar de las medidas de protección para cualquier persona. Esto da igual que sean niños, mayores, en casa, en el trabajo, vamos a ver. Hay que conocer el virus. Entonces, el virus tiene una peculiaridad y es que está rodeado de grasa, o sea, está rodeado de lípido. Y aquí os lanzo yo la pregunta, que me la vais a responder todos. ¿Con qué se elimina la grasa? Y me vais a decir, con un desengrasante. Bueno, hasta ahí llegamos. Me refiero, la grasa la destruimos ¿con qué? Con jabón, como cuando lavamos los platos. O sea, es con jabón. Entonces, lo primero que debemos de hacer es no aplicar un desinfectante de manos. O sea, no utilizar geles hidroalcohólicos o alcohol directamente en las manos. Primero lo que hay que hacer es destruirlo poco a poco. Con lo cual, agua con mucho jabón, ¿vale? Estamos lavando las manos durante 30-45 segundos, nos lavamos dedo por dedo, con los dedos entrelazados y moviendo o rozando entre las manos para que el jabón penetre bien. No hacerlo durante 5 segundos, sino tomaros vuestro tiempo durante 30, 25, 30 segundos. Enjabonéis bien las manos, luego las aclaréis bien con agua, las secáis con papel desechable, nada de toallas ni cosas de estas, no, con elementos desechables, en este caso con papel, ¿vale? Y seguidamente aplicáis esa loción o ese gel hidroalcohólico o en su defecto etanol, que es de 70 grados, o alcohol de 96. Es igual de efectivo más que los geles hidroalcohólicos, lo único que lógicamente os va a resecar las manos, con lo cual yo lo que os recomiendo es luego que si tenéis pues el típico crema con urea, aloe vera y demás, que la echéis lógicamente para no tener las manos tan resecas, ¿vale? Entonces, el porqué de la insistencia de las manos que os acabo de explicar, muy sencillo. Vamos a ver, este virus tiene una capa de grasa. Si nosotros utilizamos agua y jabón, lo que hacemos es destruir esa capa de protección que tiene el virus, con lo cual el virus lo exponemos. Si exponemos el virus va a durar menos. Si luego le aplicamos ese desinfectante, lo que hacemos es eliminar completamente el virus de nuestro sistema, con lo cual es imposible contraer la enfermedad. Bien, ¿qué medidas debemos de adoptar de higiene respiratoria? Porque no solamente nos defendemos con las manos, sino también aplicando un protocolo. Entonces, este protocolo es que bien al toser o al estornudar nos cubriremos la boca y la nariz, bien con el codo o si tenemos pañuelo desechable. Si tenemos un pañuelo desechable, lo que no podemos hacer es coger el pañuelo y guardarlo en el bolsillo o guardarlo en las mangas del jersey o la camisa o la camiseta manga larga. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tengo un papel, cojo y lo más pronto que pueda lo desecho en esa papelera y automáticamente cojo ese gel hidroalcohólico o el alcohol o agua y jabón, me lavo bien las manos, ¿vale? Y no sucedería absolutamente nada. Si cubrimos la boca o la nariz, tener en cuenta, en caso de que tengamos ese pañuelo de papel y lo hagamos contra el codo, lo que estamos haciendo es evitar la propagación del germen o del virus, con lo cual evitaríamos contaminar. Tener en cuenta que si tosemos o estornudamos y no ponemos la mano, o en este caso el codo, o el pañuelo de papel, etcétera, lo que estamos haciendo es propagar el virus que se deposita en distintos objetos, con lo cual estamos contaminando objetos, ya no solo en casa, sino también fuera de casa, con lo cual lo que estamos haciendo es propagar el virus y que el virus esté libremente en nuestro medio ambiente. Entonces, para ello, ya sabéis, lavar bien las manos, agua y jabón, gel hidroalcohólico o etanol de 70 o alcohol de 96 y luego aplicamos esa crema, ¿vale? Para evitar que esas manos se resequen. Bien, seguidamente el pañuelo de papel, como os lo acabo de escribir, y luego recordar ese 1,5 2 metros de distancia, porque al estornudar al toser pueden salir esas gotículas contienen carga viral de ese virus y es lo que nos puede hacer inhalar el virus, y es a toda costa lo que debemos de evitar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el día utilizando las manos, con lo cual pueden verse contaminadas por el virus. Si nosotros nos acercamos la mano, nos tocamos los ojos, la nariz o la boca, lo que estamos haciendo es transferir el virus a la superficie de los ojos, de la nariz o de la boca, y lo que hacemos es facilitar inhalar el virus y que con lo cual contraigamos la enfermedad. Entonces, ya sabéis el protocolo que hay que seguir de limpieza y desinfección e higiene personal y lo que debemos de evitar. En todos los casos, tocarnos la nariz, ojos o boca para evitar llevarnos ese virus y facilitarle la entrada a nuestro sistema. ¿Vale? Bien, vamos a hablar ahora ya más en esta parte de lo que es el protocolo de actuación o limpieza como tal. Vamos a ver. Esto ha ido cambiando. Entonces, ¿qué productos se deben de utilizar? ¿Para qué tipos de superficies? ¿Cuánto puede durar esa carga viral o ese virus en distintas superficies? Vamos a ver, vamos poco a poco. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué superficies utilizamos y qué superficies debemos de limpiar. Pues superficies cerámicas, metálicas, plásticas, de madera, de porcelana, etcétera. Entonces, en cada uno de esos casos, el virus va a tener una duración determinada. Os explico. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo va a poder permanecer este virus en el ambiente? Entonces, hay unos primeros datos que ahora os voy a actualizar que no vienen incluidos en el vídeo, aunque os lo voy a decir de viva voz porque ya veis que esto es muy cambiante. Entonces, este virus es estable a temperaturas de unos 20 grados durante al menos 48 horas. Tiene una vida de unas 48 horas en ambientes estables. Entonces, en heces y orina esas 48 horas es estable, sobreviviría en ese tipo de medio. Y luego, por ejemplo, si os encontráis a la hora de la limpieza con deposiciones diarreicas, cuando tenemos una diarrea, nuestro pH, el cuerpo es superior, con lo cual el pH, digamos que alimenta esa carga viral, con lo cual va a tener una mayor duración. Para que os hagáis una idea, puede durar unos 4 o 5 días. Y si hablamos ya, que estos son datos que os voy a dar ahora ya de viva voz, así que prestar atención, por favor, tener en cuenta que estamos hablando que en superficies metálicas puede durar hasta 9 días en condiciones estables, ¿vale? En superficies plásticas o de porcelana o cerámicas dura menos porque no tiene esa estabilidad que puede tener en las superficies metálicas o incluso de madera, ¿vale? Entonces, en metálicas hasta 9 días, con lo cual hay que profundizar ahí más la limpieza. En las cerámicas y porcelanas estaríamos hablando de 36 horas, 48 horas, o sea, con mucho 2 días, no más, ¿vale? Entonces esto tenerlo en cuenta. Lo más importante ahora mismo son superficies metálicas. Estamos hablando que incluso puede llegar a durar hasta 9 días el virus, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué productos son ahora mismo los mejores para desinfectar las superficies? A ver, aquí hay distintas cosas. Yo, por ejemplo, os puedo recomendar el Clorox. Clorox es una marca que digamos que cuyo producto de limpieza tiene un mayor poder de desinfección. Ahora bien, yo os recomiendo para ciertos tipos de limpieza que mezcléis lejía con otros productos. Vais a entenderme ahora con lo de mezclar. Vamos a ver, os comento. Si hablamos de ordenadores, por ejemplo, ratones, pantallas, mesas y demás, tener en cuenta que no hay productos como tal que eviten dañar estos tipos de superficie. Entonces, yo lo que os recomendaría sería, por ejemplo, el agua oxigenada. Eso sí, bien sea el agua oxigenada, bien sea el alcohol, o bueno, la povidona ayudada, pero en este caso que fuera de colorada, no el típico betadine que tenemos para cuando nos hacemos daño, ¿vale? Ese no, que lo dejamos todo perdido. Entonces, agua oxigenada o el alcohol, tener en cuenta que nos puede servir para para limpiar superficies como pueden ser los teclados, los ratones y demás, ya que lo que hacemos es eliminar el virus. Pero
todo tiene una manera de utilizarse. Entonces, todas las superficies primeramente se tienen que limpiar. Entonces, agua y jabón, lo que utilicéis pues para el suelo. Utilizo un fregasuelos con agua caliente. Perfecto, nos parece muy bien. Hazlo así. Pues luego coges y utilizas agua con jabón, temperatura ambiente en un trapo, para limpiar el teclado y el ratón, por ejemplo. Y luego utilizas otro trapo en el cual le echas un poco de alcohol o de agua oxigenada y lo pasas por encima del teclado o del ratón o del pomo de la puerta o de la llave de la luz, y con eso lo que hacemos es, primero limpiamos y luego desinfectamos, con lo cual tenemos asegurado 100% que ese virus ahí no va a estar, ¿vale? Entonces sería lo que debemos de hacer, esto en pequeños objetos que nos podemos encontrar, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Entonces, primero utilizamos, vuelvo a repetir, si es en suelos, agua y jabón, o sea, tu típico fregasuelos con tu agua caliente, limpias toda la superficie, dejas que seque y luego utilizaríamos ¿qué? Lejía, pero luego os explico la lejía cómo hay que utilizarla. Y lo que son en objetos cotidianos, los mandos, las llaves de la luz, en los pomos de la puerta, los teclados, los ratones, etcétera. Todo aquello que sea susceptible de tener contacto con las manos, lo que hacemos es agua y jabón, limpiamos, esperamos que seque y seguidamente ¿qué hacemos? Utilizamos, si queréis, bien agua oxigenada o alcohol si no tenéis un producto propio para este tipo de limpieza de superficies. Con un trapo, echamos el agua oxigenada o el alcohol en ese trapo, ¿vale? Distinto del trapo del agua y el jabón, utilizar trapos distintos, limpios, ¿vale? Lo volveríamos a pasar y con ello quedaría desinfectado. Bien, en lo que se refiere a cuál es el mejor producto para desinfectar los suelos, ya os digo sin duda ninguna que lo mejor es la lejía, como os comentaba antes. La lejía es lo mejor que existe para utilizar este tipo de superficies y para evitar el virus, o sea, para matar el virus. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que esta carga viral, este virus, pierde su poder de infección cuando se expone a desinfectantes y productos de limpieza. Pero yo os digo que lo mejor ahora mismo que hay es la lejía. Ahora sí, volvemos a lo de antes. Primer consejo, utilizamos nuestro cubo con nuestro agua caliente, nuestro fregasuelos, ¿vale? Le damos bien al suelo, esperamos que seque, eso, esperamos los 5 o 10 minutos a que seque y luego seguidamente utilizamos agua con lejía, pero ojo, el agua fría. Y diréis, ¿por qué fría? Esto seguro que ya lo sabéis, pero me gusta siempre recalcar en él. El agua fría, ¿por qué? Porque si echamos agua caliente y echamos lejía, lo que hacemos es evaporar el cloro y el cloro es el desinfectante o el agente desinfectante que va a hacer que ese virus se extinga, se elimine de esa superficie, ¿vale? Entonces, os recuerdo, agua con lejía, pero el agua fría. No penséis que por echar el agua muy caliente desinfecta más, al contrario, si echamos agua caliente a la lejía tiene cloro, con lo cual el cloro se evapora, con lo cual ese poder de desinfección se pierde, ¿vale? Es por ello que os decía que hay una marca específica que se llama Clorox, que su agente principal es el cloro y tiene un poder desinfectante mayor, pero vamos, si utilizáis la lejía en una buena proporción con el agua, os va a producir el mismo efecto, ¿vale? Con lo cual, esto tenerlo en cuenta. Bien, más cosas que os quiero indicar, luego os voy a pasar un vídeo, ¿vale? En el último tramo os voy a pasar un vídeo y con ello vamos a finalizar para que veáis de recordatorio cómo se tiene que realizar esa limpieza de superficies, pero sí que quiero comentaros una cosa, y es que la última información que hay es que el coronavirus o este virus puede llegar a durar más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio de 20 grados, ¿vale? En las superficies que os comentaba antes. Con lo cual, dentro de esto se recomienda una limpieza permanente, con lo cual diaria o incluso cada 2-3 horas en función de la limpieza que tengáis que realizar y donde la tengáis que realizar. Incluso se recomienda hacer limpiezas a corto plazo, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Ahora bien,
una cosa que no hemos tocado y será la que a vosotros más os preocupe antes de dejaros ya con el vídeo de explicación de limpieza. Vamos a ver, la autoprotección, cómo la vamos a realizar? Muy sencillo, vamos a ver. La protección la vamos a realizar de la siguiente manera. Ahora mismo, y os lo digo en serio, no es por quitaros el miedo del cuerpo, pero vamos a ver, el tema de las mascarillas está infravalorado. Vamos a ver, no se puede, no se puede utilizar mascarillas para todo y por todos. Siguiendo estas normas, lo más importante es el uso de guantes. Entonces, yo lo que os recomiendo son utilizar, si no lo estáis haciendo ya, guantes de vinilo nitrilo. Y yo os recomendaría, si queréis ahorraros un poco de tiempo, sería poner 2 pares de guantes para que luego en la jornada podéis quitarlos y reponer y no tengáis que estar en cada estancia quitando guantes y reponiendo otros nuevos. También así vosotros ahorráis un poco de tiempo. Entonces os digo, guantes de vinilo nitrilo, ¿vale? Desechables. Bien, la limpieza de ciertos espacios os digo con trapos y si no, también se puede realizar con papel desechable, ¿vale? A la hora de limpiar esos ratones, pomos, llaves de la luz, etcétera, tenerlo en cuenta. Habrá gente, como habéis visto que he cambiado de diapositiva, habrá gente que diga, pues es que yo utilizo amoníaco o mezclo amoníaco con la lejía. Vamos, ni se os ocurra porque podéis quedar ahí por el tema de los gases. Entonces, el amoníaco es desengrasante, ¿vale? Es oxígeno activo. Con lo cual, nada, utilizar la lejía. Primero el agua al jabón y luego la lejía. Y luego, como medida de prevención, para vosotros mismos, ya no solamente por el entorno que tengáis que limpiar, vuelvo a repetir una vez más, a vosotros lo más importante es el uso de guantes, ¿vale? Y aparte del uso de guantes, otra recomendación que os voy a dar, que también está de hace 2-3 días, es intentar utilizar en la semana la misma ropa que tengáis que llevéis al trabajo, ¿vale? Y luego lavarla aparte, porque aunque ya sé que la vais a lavar en casa con su detergente, suavizante y demás, digamos que por prevención y protección, ¿vale? Intentar que la ropa esté expuesta en casa el mínimo tiempo posible. Entonces, las típicas bolsas de zip, que las hay grandes también, o una bolsa específica donde esté esa ropa, ¿vale? Para evitar que se pueda propagar en casa o vuestros pequeños o vuestros mayores. Entonces yo es lo que os recomendaría, ¿vale? Pero fuera de eso, de verdad, no tenéis por qué tener miedo ninguno. Es más, incluso en algunos sitios, lo que se está haciendo es, lógicamente, si se dispone del equipo para ello, es tener una mezcla de agua con lejía para desinfectar aceras, calles y ciertos tipos de espacios, ¿vale? Como puede ser en polideportivos y demás, porque también por el sudor, si hay alguna persona que esté o pueda estar enferma y no lo sepa, también tener en cuenta que en el sudor va cierta carga viral. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, ya os digo y os repito, con los guantes, los EPIs que tengáis comúnmente y siguiendo estas medidas no debéis de tener problema de ningún tipo, ¿vale? Entonces, antes de pasar al vídeo, cualquier duda que tengáis, tomar nota por favor, os dejo un correo y un teléfono de contacto. Mirad, apuntar info@dameformacion.com. Desde ahí os podemos atender todas las consultas o dudas que podáis tener, que lógicamente ahora por desgracia no os las podemos contestar en este vídeo, en esta videoclase. Y el 640 60 74 79, os repito, 640 60 74 79, y ahí por WhatsApp o Telegram, o si queréis llamar, incluso también todas las consultas o dudas que tengáis que no hayamos podido deciros a lo largo de este vídeo, de verdad, mandárnoslas, os las contestamos para que tengáis vuestras familias, vuestro entorno y vosotros disipar esas dudas y que no tengáis problema de ningún tipo, ¿vale? O sea, que todas las dudas que podáis tener, o incluso con vuestros mayores, de verdad, que disponemos de personal sanitario de cursos que hemos estado dando y que de verdad no tienen problema ninguno en contestaros esas dudas que os puedan surgir, ¿vale? Entonces os dejo con este pequeño vídeo y yo ya me despido. Espero que os haya sido instructivo. No hemos tenido mucho tiempo para readaptar a nuevas cosas que han salido. La verdad que ya os digo que es cambiante, pero vamos, espero
que os haya gustado, que la próxima vez, o si os hace falta alguna otra cosa, que lo podamos hacer de manera presencial. Y está, ¿vale? Entonces os dejo con un pequeño vídeo explicativo y yo hasta aquí me despido. Un saludo y un abrazo para todos y de verdad que de todo se sale y esto nos reforzará más como sociedad y sobre todo como personas. Venga, un abrazo, cuidaros. Bueno, en plena epidemia de coronavirus vamos a recordar que una buena desinfección, Alberto Herrera, es crucial para combatir el coronavirus. No nos cansamos de las recomendaciones básicas. Sobre todo, Mamen, teniendo en cuenta que este tipo de organismos duran hasta 9 días, una media de 4 a 6 días y en condiciones óptimas hasta 9 con humedad y bajas temperaturas. Limpieza, por lo tanto, con táctica militar, que va a comenzar abriendo las ventanas para que ventilen los productos químicos y de dentro hacia afuera, en diagonal, del interior de la casa hacia la puerta de salida. Importante, el tiempo. Dejar unos 5 minutos actuar los productos de limpieza, porque este tipo de coronavirus están protegidos por una capa lípida de grasa y necesitamos 5 minutos para que el producto de limpieza destruya esa capa de grasa y actúe y penetre en el interior de ese organismo. Con lo cual, tiempo importante y esa recomendación de dentro hacia fuera de las casas. ¿Con qué productos podemos limpiar? Pues aunque ustedes lean en diferentes foros que el vinagre es bueno, que el bicarbonato es bueno, en realidad la OMS habla de 3 productos que tenemos que tener en cuenta. A ver si los podemos ver en la pantalla, compañeros, porque son 3 que van a sonarles a pesar de los números y de los nombres difíciles. Etanol al 70%, lo tienen en pantalla ya, de 70 grados, alcohol de más de 70 grados, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada para todos nosotros, e hipoclorito de sodio, que eso diluido en agua es lejía. Estos 3 productos recomienda la OMS y de nuevo reseña de sanidad, hay que dejarlos actuar durante 5 minutos. No obstante, Javi Fuentes, si alguno ha tenido, por ejemplo, alguna persona infectada en casa, quiere quedarse mucho más tranquilo, pues hay empresas que hacen la desinfección, luego hablamos con Javi, por unos 600 euros, más o menos, en una hora limpian hasta 100 metros cuadrados. De estas empresas tiran también las autoridades que desde hoy están desinfectando, por ejemplo, el metro de Madrid. Tenemos también imágenes, metros, pero también autobuses, cercanías en gran parte del país. Incluso también mobiliario de estaciones, autobuses urbanos, interurbanos. En principio la medida no afecta, y esto es importante, ni a taxis ni a VTCs. Se usan desinfectantes hidroalcohólicos recomendados por las autoridades sanitarias y están prestando especial atención a todas las superficies con las que los viajeros y trabajadores están en contacto de forma muy frecuente. Pulsadores, por ejemplo, de aperturas de las puertas. ¿Y qué podemos hacer nosotros si tenemos que utilizar el metro? Pues el tren o el autobús, en la medida de lo posible, evitar aglomeraciones, dejar ese metro de distancia, ese asiento entre pasajeros y pensar sobre todo en los demás. Intenten extremar la higiene, sobre todo al toser o al estornudar, que se siguen viendo casos en la calle que parece que son de 2019. Y limpiarnos bien las manos antes de utilizar sobre todo todas esas superficies y sobre todo después al regresar del metro. Javi Fuente, estas son las recomendaciones que se aplican en nuestro país desde hoy. ¿Estamos en sintonía con lo que se hace en los países vecinos? Totalmente confirmado, ya estamos en desinfección, en la gran operación desinfección, clave en muchísimos sitios del mundo. Se cierra el metro de Nueva York y esta es la imagen, trabajadores limpiando y desinfectando realmente a saco. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, en esta secuencia que hemos preparado. Por ejemplo, vamos a ver si la podemos ver, la secuencia. No, esta no es, esta sí es la secuencia. Cierra el metro y un ejército de operarios limpian absolutamente todo, desde los botones del ascensor, los asientos, con estos chorros desinfectantes que ha contado anteriormente Alberto Herrera, pero también en la calle, incluso, atención, los cajeros automáticos. Muy importante porque también se asegura que son foco de contagio. En ciudades chinas hay ejércitos de camiones al anochecer también evaporando todo posible virus que pueda infectar a la población. Se limpia absolutamente todo, desde donde se agarra uno, como están viendo, hasta las varillas, como están viendo en esta imagen, porque también agarrarse a esas varillas puede ser también objeto de contagio. Los micrófonos también de las salas de reuniones, fíjense en esta imagen, o por ejemplo hay más, esta, con auténticos cañones desinfectantes. Y atención a esta imagen que también ha llegado en las últimas horas. Esta es la entrada a un bar. Luz verde, se puede pasar porque no tiene fiebre. Luz roja, no se puede pasar. Con 37.3
hay que echarse para atrás y tendría que ser tratado por posibles síntomas de la enfermedad. Son imágenes que estamos viendo en las últimas horas, Alberto. Gracias, Javi. ¿Y cómo podemos limpiar, por ejemplo, objetos cotidianos, la tecnología con la que trabajamos, teléfonos, ordenadores? Pues, en principio, las recomendaciones son básicas, es un protocolo muy sencillo, pero hay que seguirlo a rajatabla. Desenchufar el teclado, el ratón del ordenador, fundamental, trabajamos con electricidad y hay que desconectarlo. En segundo lugar, mojar un paño de los que no dejan pelusa, aclararlo bien para que no gotee y, en principio, incluso hacerlo en una solución de agua con un poco de jabón neutro. Mojamos este agua con jabón, escurrimos el paño y pasamos en una primera pasada a la superficie, por ejemplo, del teclado o del ratón si lo tuviésemos. Una vez hecho esto, cogemos otro paño de los que tampoco suelten pelusa seco y sobre él utilizamos alcohol de más de 70 grados. Con esta pulverización lo hacemos y lo pasamos de nuevo por el teclado, más de 70 grados y estaría desinfectado. También podríamos hacerlo con el gel antiséptico que, por ejemplo, utilizamos para las manos. Hay que recordar que se han vendido más de un 700% en el mes de febrero de este tipo de geles, que el precio se ha duplicado en Francia, ya han puesto un tope a 3 euros por envase para controlar ese precio. Pero ¿cómo elegimos un gel de calidad, un gel de los buenos? Pues fíjense, la recomendación es básica, hay que tener en cuenta dos cosas que van a ver en la pantalla. En primer lugar, tiene que tener una cantidad recomendada de alcohol de etanol de más del 70%, entre el 70 y el 90%, para que sea un gel efectivo a la hora de desinfectar. Ojo, porque hay fraudes en el mercado. Y la segunda, un número de registro importante de la Agencia Evaluadora del Medicamento y de Productos Sanitarios. Esto quiere decir que si trae ese número de registro, ha sido aprobado por esa agencia, que es la que además se encarga de dar el ok a los productos que luego vendemos por parte del Ministerio de Sanidad. Importante evitar los fraudes, más de 70% de alcohol, número del registro de esa agencia. Y una recomendación más también para los teléfonos. Si quieren limpiarlos con el teléfono apagado, lo recordamos, y el procedimiento básicamente el mismo. Paño húmedo en una solución jabonosa neutra. Valdría también un paño de las gafas de sol, por ejemplo, esos que utilizamos en verano para limpiar gafas de sol. Y después de esto, una pasada con el alcohol de nuevo en toda la superficie, intentando evitar que el alcohol entre en las ranuras. Dejamos que seque, el alcohol además es secado muy rápido y podemos después de esto volver a utilizar el teléfono y estar desinfectado. Por cierto, un gesto que no nos cansamos de repetir, Mamen, también esto después de terminar de limpiar las cosas. No lo lleves muy lejos porque...